Oiga, cierro semana con mucha suerte y con un gran invitado. Siempre para un medio de comunicación de una pequeña región, de este enorme país y bello país, que tengamos una personalidad, pues no es común, y más cuando se trata de una personalidad que yo en lo personal admiro bastante. Es periodista de primera gama, importantísimo en este país. Yo lo sigo, eh, sigo su información. Estoy seguro que muchísimos de ustedes aquí en la región y hasta donde llegamos también lo siguen y saben perfectamente quién es. Y me da muchísimo gusto entrar en contacto con Pascal Beltrán del Río. Pascal Humberto Beltrán del Río Martín. Es correcto. Qué Mucho gusto. Qué gusto. Un placer qué estar gusto, aquí contigo, Luis Qué Fernando, gusto. aquí en Impacto en Camargo. Dirán ustedes, estoy seguro que nadie va a decir eso, pero yo se los voy a decir. Director desde hace 20 años, acabas de cumplir 20 años. Para empezar, mi querido Pascal, ¿te puedo hablar de tú? Por supuesto, por supuesto. Gracias. Claro. Te digo porque te dado respeto. Tú cumples 60 años mañana. Es correcto, por eso estoy aquí. Y dentro de dentro de 2 meses los cumplo yo. Ah, mira. Entonces, Bueno, doble festejo. qué gusto, qué gusto. Un placer estar aquí contigo. Les decía, vas a cumplir 20 años al frente de Excelsior. Sí, así es. Estás básicamente en los medios más importantes de este país, corresponsal de guerra, Premio Nacional de Periodismo 2 veces, autor de un par de libros que también han sido de renombre internacional. Es decir, una larguísima trayectoria periodística que data, ¿qué? Finales de los 80s, todos los 90s. Desde junio de 88. 88. Fue el primer texto que publiqué. Exacto. En la revista Proceso. Dice que naciste, Pascal, en Estados Unidos, Sí. en Michigan, pero que eres mexicano. A ver, explícanos eso. Y luego estás en Camargo, algo sé. A ver, para comenzar, soy chihuahuense. Ajá. Porque el artículo 18 de la Constitución de nuestro estado dice que hijo de chihuahuense es chihuahuense. Es chihuahuense. Y los chihuahuenses, como decía, parafraseando a Chavela Vargas, nacen donde Les da la gana. les da la gana. Es Bueno, correcto. decía- Así que bueno, yo nací allá porque mi papá era profesor de economía. Mi papá nació en Camargo. ¿Aquí en Calle Camargo? Hidalgo, en Camargo. Sí. ¿El nombre de tu padre? 1929. Humberto Ernesto Beltrán del Río Gámez. Originario de aquí en Camargo. Nacido aquí en Camargo. Sí. Por eso estoy aquí. Correctísimo. ¿Y tu madre? Mi madre nació en Francia. Mis padres se conocieron en París. Ajá. Se casaron y luego se regresaron a Estados Unidos, donde mi papá había estudiado su licenciatura. Y mi papá daba clases de economía en la Universidad de Michigan State, ahí nací yo. Uh-huh. ¿Y cómo es que empieza todo este asunto, toda esta historia dentro del periodismo de 35, casi como que a los 40 años? ¿no? Bueno, a ver, no te puedo decir que desde que era niño quise ser periodista, fue algo a lo que fui llegando poco a poco, pero pues decidí estudiar la carrera de periodismo en la UNAM. En la UNAM. Uh-huh. Entré a media carrera a trabajar a la revista Proceso y a partir de ahí, a partir de junio de 88. Estuve 15 años en Proceso, después estuve en otros medios y desde 2006 en Excelsior. Y has estado en ese nivel y en esos medios tan fuertes, los más grandes de este país hasta la fecha, Bueno, pues, desde ese tiempo. He tenido la fortuna de poder estar en medios importantes, de poder hacer trabajo periodístico relevante y pues muy contento de estar aquí hoy, aquí en Impacto. Estoy seguro que va. Y yo quiero agradecerle, dicho sea de paso, hay una persona que nos une aquí, una amistad tremenda con Ramón Valdivia González y su familia, sabe que los quiero mucho, y él me comentaba que tenía el nexo, es el amigo común que tenemos aquí. Y hablábamos de eso precisamente, ¿no? De que por qué estaba aquí en Camargo y todo este tipo de cosas. Ahí lo vamos a ir viendo, esas cuestiones, locales. Pero permítame entrar en materia. Tengo una listita de preguntas. Con que mucho quisiera gusto. Simplemente déjame decir antes, y también adelante. yo muy agradecido con Ramón, que nos ha recibido muy bien, que me encanta la historia del Faro, porque justo creo que se cumple el propósito del Faro, por lo menos para mí estando aquí. O sea, yo vengo aquí no solo porque cumplo 60 años mañana, sino porque hoy cumple 24 años de fallecido mi padre. Entonces, Hoy. estoy aquí un poco en representación de él, ¿Y aquí regresando a su tierra.
¿Aquí fue sepultado? No, en México. En la Ciudad de México. México, sí. En la Ciudad de México, exacto. ¿Dónde me dice que vivieron ustedes? ¿Aquí? ¿Viviste tú aquí, No, yo no Pascal? viví aquí. ¿Tú no? No, mi padre tampoco, mi Tampoco. padre nació y a los 3 años se fue a la ciudad de Se fue. Chihuahua. Sí. Ajá. Mi- ¿Habías venido antes aquí? Sí, había estado aquí. ¿Sí habías estado Había aquí? estado aquí. ¿Hace mucho? Estuve con mi padre varias veces porque a mi padre le gustaba mucho viajar a Chihuahua por carretera. Le gustaba Ok. mucho manejar en carretera, entonces siempre parábamos aquí y siempre nos contaba la historia de Camargo. Él estaba, aunque no vivió aquí más que 3 años, él estaba enamorado de Camargo y siempre hablaba de Camargo Sí. y siempre hablaba de Chihuahua. Exacto, exacto. Antes de preguntarte qué rollo con la cuna de artistas, cómo te rebota ya, si lo has platicado en tus grandes espacios que tienes, que tienes nexo con la cuna de artistas. Pues sí, ¿Y sí. quiénes son los artistas de que son de aquí? La verdad, mi padre, por ejemplo, le gustaba mucho decir que la casa donde él nació, enfrente vivió Siqueiros. Entonces, bueno, uno de tantos, ¿no? Pero estaba muy orgulloso de su tierra Claro. y quise yo venir aquí con mi familia para El que conocieran Chavilla, también. Sí. todos los Mario Sorte. Bueno, ¿cómo Tantos artistas, ¿no? Grandes artistas, Sí. exacto. ¿Cómo describiría Pascal Beltrán del Río el momento que vive el periodismo mexicano en este 2026? Especialmente en términos de libertad, presión política y Bueno, credibilidad pública. A ver, ¿Cómo lo defines? Luis Orlando, yo empecé a hacer periodismo en el sexenio de Miguel de la Madrid. Y siempre he estado La renovación convencido, sí, siempre he estado convencido de que al poder le incomoda el periodismo. Al poder le tiene que incomodar el periodismo necesariamente y el periodismo está para incomodar al poder. Entonces, a mí no me parece extraño. Mucha gente dice que estamos viviendo una crisis de la libertad de expresión. No me queda duda que el poder siempre, por distintos medios, de distintas formas, con distintos estilos, siempre trata de poner un freno a la libertad de expresión. Es la naturaleza del poder. Claro. Y la naturaleza del periodismo es sacarse ese freno, es esquivarlo, es hacer el trabajo a pesar de eso. Entonces, pues sí, aunque puedo coincidir en que en este gobierno y en el anterior, pues el periodismo ha sido incómodo, pues también lo era antes, ¿no? Nada más que con estilos distintos. A lo mejor en esos tiempos no había mañaneras y no señalaban directamente a periodistas en la mañanera, pero tampoco es que les gustara el periodismo. Entonces, el periodismo tiene que hacer su trabajo, más allá de lo que el poder quiera, pretenda o el estilo que tenga. ¿Qué consideramos urgente, Pascal? ¿Recuperar la confianza del público o fortalecer las condiciones de seguridad para ejercer el oficio? Bueno, tenemos que hacer las dos cosas, ¿no? Tenemos que hacer las dos cosas. Obviamente tenemos que trabajar mucho en la confianza del público. Hay que decir, hay que reconocer que no siempre lo hemos tenido o podríamos tener una mejor confianza de las audiencias. Hay que trabajar en pos de ello y al mismo tiempo, pues trabajar en pos de la seguridad de los periodistas. Por ejemplo, denunciando cada vez que un periodista es víctima de una agresión. Vivimos en un país que formalmente no está en guerra, pero que es muy peligroso para ejercer el oficio. Sí. Vivimos en un país donde de los que ha habido mayor número de asesinatos de periodistas. Y eso no es normal, eso no está bien. Así es. No está bien porque además, más allá del caso personal, de los periodistas hostigados, secuestrados, desaparecidos, asesinados, lo que la sociedad pierde cuando ocurre eso con un periodista es un derecho. ¿Hemos perdido mucha confianza, los medios? Sí, la hemos perdido. ¿Mucha? O sea, pues no sé qué tanta y no me gustaría generalizar. Yo creo que hay medios que tienen más confianza que otros, pero esa confianza hay que trabajarla todos los días. Claro. Es decir, se construye lentamente y se pierde muy rápido. Una mala nota puede hacer que un medio, un periodista hagan que pierda la confianza de la audiencia y hay que construirla todos los días. ¿Qué prácticas del periodismo actual le preocupan más? ¿La polarización, la velocidad sin verificación o la dependencia de fuentes oficiales? Pues todas ellas son vicios, ¿no? Pero evidentemente uno que estamos viviendo con mucha intensidad en este momento es el uso el recurrir a información no verificada. Eso nos hace mucho daño. Y como te digo, pues una sola nota mal sustentada puede minar la confianza de la audiencia en nosotros. Entonces siempre hay que tener cuidado con todas las notas que trabajemos, independientemente al margen del grado de su importancia, de su trascendencia, tiene que estar elaborada con los principios que nos rigen. Claro, que ha cambiado
realmente la protección a periodistas en los últimos años y qué sigue sin funcionar? Bueno, digamos, un grave problema que enfrentamos los periodistas es el crimen organizado. Yo creo que es uno de los principales peligros que enfrentan. Quizá en la Ciudad de México no se ve así de manera tan directa o tan inmediata, pero hay otras partes del país donde los periodistas realmente sufren por la penetración del crimen organizado en las instituciones públicas, además, ¿no? Hay lugares del país donde se ha obligado a los periodistas a realizar funciones de halconeo, ¿no? No porque ellos quieran hacerlo, o bien lugares donde los periodistas no pueden cubrir un asunto de seguridad pública porque va de por medio su vida, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un grave problema. ¿Y qué tanta responsabilidad tenían los medios en la seguridad de sus reporteros? ¿Cómo lo manejas tú desde la estructura que manejas? Pues nosotros siempre pensamos eso, o sea, siempre estamos muy conscientes de que hay partes del país donde un periodista no puede hacer el trabajo de la misma manera que se haría en una ciudad con una seguridad plena, ¿no? Entonces, a veces tenemos que retirar de la nota el crédito del periodista por su protección, siempre, por supuesto, con su petición, a petición suya y con su visto bueno. Claro, cómo se cubre la violencia sin normalizarla o ni exponerse innecesariamente, Pascal. A ver, nunca hay que normalizar la violencia, pero también hay que tener claro que pues un periodista que por alguna circunstancia ya no está, o porque lo levantaron, o porque lo mataron, pues no puede contar la historia. Entonces, la seguridad de los periodistas es muy importante. Y, por supuesto, uno tiene que hacer lo que le toca en lo personal para cuidarse, pero también el medio tiene mucha responsabilidad en cuidar a quienes trabajan para él. Claro. A ver, ¿qué deben hacer los medios tradicionales para seguir relevantes frente a creadores independientes, tiktokeros, youtubers, plataformas de opinión, todo esto? Hacer su trabajo, seguir los principios periodísticos, ser muy rigurosos, sobre todo en estos tiempos en que hay tanta información, pero que la gente también está buscando fuentes fidedignas, está buscando fuentes que le den confianza. Entonces, los medios tienen que cuidar mucho eso. ¿Estarás de acuerdo? O dame tu opinión, mi querido Pascal. Después del tsunami del Internet, que a ti y a mí nos tocó desde el principio, y todo lo que ocasionó los medios tradicionales, ¿estarás de acuerdo que está como un regreso de alguna manera sí. Exacto. De alguna manera ¿Entiendes? sí, porque nos movió el modelo de negocio, ¿no? Y además hay que ser autocríticos en cuanto que se supone que los periodistas nos entrenan o nos entrenamos para ver venir las grandes tendencias. Así es. Y creo que no vimos venir la ola de Internet. Y creo que sí hay un regreso, porque también la gente se ha dado cuenta que en esa información más disponible, y que qué bueno, yo no estoy en contra de la bidireccionalidad, es decir, qué bueno que la gente pueda a través de las redes sociales pues dar información, ¿no? Claro. Eso no me parece incorrecto, pero al mismo tiempo hay mucha información no verificada. Exacto. Entonces sí creo, como lo dices tú, que la gente está regresando a los medios que les da confianza. Sí. Y a los perfiles que les da confianza también. Pues ojalá, a las personas, ¿no? ojalá también, Eso digamos, también es para eso importante, trabaja ¿no? uno, y hay que hacer el esfuerzo diariamente. ¿Qué sería lo que distingue a un periodista profesional a un generador de contenido desde tu punto de vista? Pues yo diría que distingue a un periodista de cualquier otra persona es alguien que sigue los principios periodísticos, entre ellos el rigor. Exacto. ¿Cómo se mantiene la calidad editorial en un ecosistema donde la inmediatez es la que domina? ¿Cómo? Yo creo que de la misma manera, ¿no? ¿Te acuerdas cuando guardábamos las 8 columnas en la bolsa de atrás y nos la llevábamos por una semana, les digo aquí a los muchachos, un mes, y de repente todavía tenía las 8 columnas en mis manos, y de repente 5 minutos... A ver, yo trabajé en un semanario, y en un semanario podíamos esperar sin problema una semana sin que nos quemaran la nota, ¿no? Hoy en día ese es un problema, y entonces también el periodista tiene que entender que los ciclos de 24 horas o de 7 días ya no existen. O sea, el ciclo es ahora. O sea, la información es para difundirla cuando uno la tiene. Con todos los riesgos que implica.
la verificación y todo este tipo de cosas y que de repente andes dando Es que no podemos olvidar eso, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que tener siempre cuidado, más allá del momento en que publique algo, que esa nota, primero, sea de interés público Claro. y segundo, que esté sustentada. ¿Y qué es innegociable en esto, en este contexto donde al final del día la desinformación se ha convertido en algo cotidiano? Absolutamente. Lo vemos todos los días y más aún con el desarrollo de la inteligencia artificial lo vamos a ver todavía más. Sí. Exacto. ¿Cómo se deben de cubrir las figuras públicas que construyen su narrativa atacando a los medios? Que está tan A ver, de moda. en general las figuras públicas yo diría que se cubren desde el punto de vista de un periodista lo más cerca que pueda estar uno para informarse y lo más lejos que puede estar uno para publicarlo. Yo creo que obviamente necesita uno la cercanía con el poder, con las figuras públicas para poder obtener la información, pero a la hora de publicarla tiene uno que tomar la mayor distancia posible. ¿Qué errores estamos cometiendo más comúnmente en este manejo de fuentes y filtraciones en nuestro país? A veces creer que las fuentes son nuestros amigos, ¿no? Es un error común en el periodismo. No son nuestros amigos, son fuentes, ¿no? Exacto. Y a veces la relación personal puede llegar a estorbar. Nosotros trabajamos para la audiencia, no trabajamos para los políticos, no trabajamos para las figuras públicas, y ellos pues tienen sus intereses también, ¿no? Y nos buscan porque saben que la difusión de información, pues cuando se hace desde cierta perspectiva, o incluso no, porque tienen la impresión muchas veces de que aunque hable mal de ellos, vale la pena, pero hay que entender, hay que diferenciar entre el interés de las fuentes y el interés público. El interés público muchas veces consiste incluso en decirle cosas a la gente que no quiere saber, que no quiere escuchar. Exacto. Esto me intriga. ¿Cómo es la relación entre el gobierno federal y los medios? Ustedes que realmente tienen esa relación íntima. Bueno, ¿qué onda? Volveré al principio de nuestra plática. A los gobernantes no les gusta la prensa. Es decir, una prensa independiente, me refiero. Y tratan de sustituirnos a veces con una fuente cómoda, o con un periodismo cómodo, Exacto. con un periodismo a modo. Pero eso no es periodismo, ¿no? O sea, un periodista que hace una pregunta a modo, sobre todo que se la dicta el jefe de prensa de alguna dependencia, pues eso no es periodismo. ¿Qué tan sano es que la conversación pública dependa tanto de las conferencias matutinas, ruedas de prensa y comunicación unidireccional? Exactamente lo que estás hablando. El gobierno escoge la manera en que se dirige a la ciudadanía, se dirige a los gobernados, en eso no hay nada que decir. Creo yo también que hay que estar ahí, porque de repente he escuchado comentarios de colegas que digan, no, pues no cubren las mañaneras. No, pues hay que cubrir las mañaneras. Necesariamente tenemos que estar ahí. Le cuento a la audiencia que el día que mataron a Luis Donaldo Colosio, muchos periodistas estaban haciendo compras en San Diego, porque decían, ay, pues es un mitin más, ¿no? O sea, que Nuevas Taurinas, ¿qué va a pasar? Bueno, pues eso, pasó lo que pasó. Exacto. Nunca se puede estar lejos de quien ocupa o busca ocupar un cargo tan importante como la presidencia de la República. Hay que cubrir las mañaneras, y modo hay que estar ahí, pero también hay que saber distinguir entre una pregunta periodística y una que no lo es. ¿Y le queda mucha vida a las mañaneras? Es decir, ¿va a seguir siendo por mucho más tiempo el modelo que ha sido hasta este momento, pues, exitoso que ha sido? No lo sé. Es decir, se terminarán supongo, cuando el presidente o la presidenta decida que ya no le funciona. Y a lo mejor adoptará algún otro modelo de comunicación, pero por lo pronto no veo que se vayan a acabar pronto. Es un boom, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? A esa sí. Mejor dicho. Yo creo que les ha funcionado. Es decir, les ha funcionado pero no me refiero no me refiero al derecho de la ciudadanía a estar informado, me refiero al propósito político de dar información que les conviene. Es decir, en eso ha funcionado y creo que por lo que alcanzo a ver les va a seguir funcionando. Muy bien. La inteligencia artificial, lo que mencionaste hace un momento, Pascal, ¿la IA representa una amenaza o una herramienta para el periodismo? Pues puede ser las dos cosas, es decir, puede funcionar como una herramienta muy útil, pero también puede representar una amenaza. Puede representar una amenaza en el sentido de que se pierda la brújula sobre qué es lo que nos guía, para quién trabajamos. Es decir, no hay que dejar que... Es un poco como el Internet también. O sea, el Internet nos trajo enormes ventajas y también nos trajo algunos problemas. Hay que saber utilizarlo a nuestro favor y a favor del trabajo que hacemos los periodistas. ¿Qué es lo que jamás debemos confiar
o delegar a una máquina? Hablando de la IA. Bueno, pues el criterio periodístico, el olfato periodístico. Pienso que una máquina nunca va a tener, no me imagino yo un robot cubriendo una guerra, ¿no? Todavía no veo eso ocurriendo. Todavía se necesita el criterio humano, el criterio del periodista para muchísimas cosas. ¿Y cómo habremos de evitar que la IA amplíe sesgos, errores o propagandas? Pues Pascal. Manteniendo nuestra claridad de cuáles son nuestros principios, y además te digo, para realmente tener un olfato periodístico, necesitamos al reportero en la calle, en la fuente. Exacto. ¿Qué historia o cobertura marcó un antes y un después en tu carrera? Pues realmente siempre yo he pensado que para mí lo más importante no es lo que he hecho, sino lo que voy a hacer. O sea, la nota que no he cubierto, la nota que estoy trabajando, es la entrevista que todavía no hago y que quiero hacer. Para mí es mucho más importante que lo que he hecho, ¿no? ¿Todavía hay mucho tiempo, Pascal, en el escenario? Pues no lo sé, la vida lo dirá, las circunstancias lo dirán, pero yo trabajo día por día. Me refiero, no estás pensando en jubilación ni nada de eso que de repente piensa mucho. Pues la vida va avanzando, va avanzando. Digamos, yo estoy a punto de cumplir 60 años y llegará un momento en que ya no tenga la fuerza física o la claridad mental para hacerlo. Exacto. Mientras la tenga, pues voy a procurar todavía estar aquí. ¿Qué ha sido lo más difícil de dirigir un medio nacional en tiempos de polarización como los que vivimos en este momento? Bueno, a ver, la polarización es una expresión extrema de la incomodidad que generan los medios para los políticos. Entonces, el reto es el mismo, los estilos cambian y simplemente hay que tener claro para quién trabaja uno. Exacto. ¿Cuál sería un consejo, ya buscando la recta final y no quitarte más tiempo, mi querido Pascal, agradeciendo muchísimo? ¿Qué consejo le darías a un periodista joven, a una periodista joven de una ciudad como esta, pequeña, de la provincia y aquí de Chihuahua, que quieran crecer sin perder ética ni identidad local? A ver, don Julio Scherer García, cuyo centenario se acaba de conmemorar, decía que el periodismo no es un hobby, el periodismo es un oficio en el que se entrelaza el gozo y el sufrimiento. O sea, un joven periodista, un periodista de cualquier parte del mundo, tiene que estar preparado para eso. Tiene que estar preparado para padecer lo que se tiene que padecer en este oficio. O sea, quien sabe lo que cuesta sacar una nota, sí, quien sabe lo que se padece cuando la nota no logra concretarse, es el mismo, o tiene que ser la misma persona que goce enormemente cuando vea esa nota publicada. Entonces, que esté preparado para esa doble circunstancia. Es un oficio que le permite a uno conocer personajes, viajar a lugares, que esa es la parte más gozosa de este oficio, pero también pues es un oficio que representa muchas veces un desgaste personal muy grande y hay que estar dispuesto a asumirlo. Si uno no está enamorado de esta profesión, más vale no hacerlo. Aquí. Sí. ¿Qué papel juegan los medios regionales en un país tan desigual y centralizado? Fundamental. Yo creo que los medios nacionales muchas veces encuentran la noticia gracias al trabajo de los periodistas en las diferentes partes del país. ¿Sí se acuerdan de nosotros? No, bueno, no solo nos acordamos, sino que muchas de las notas que hemos visto llegar a los titulares nacionales, a las primeras planas, a los noticiarios nacionales, surgen del trabajo de un reportero en alguna parte del país. ¿Cuál es la fortaleza que ve en el periodismo que se hace fuera de la Ciudad de México? A ver, el periodismo es uno, es el mismo. Y yo creo que siempre vale la pena trabajar la nota pensando, por supuesto, en la comunidad inmediata, pero también en la trascendencia nacional de una información. E incluso desde el país en la trascendencia mundial de alguna información. Entonces, el periodista tiene ese doble reto, ¿no? Servir a su comunidad inmediata, pero también servir a una comunidad más grande. ¿Qué tendrían que hacer los medios nacionales para entender mejor la realidad de los municipios, así como nuestro, como el que estás visitando dejar de pensar que todo es la Ciudad de México, ¿no? Exacto. O sea, yo creo, por ejemplo, el noticiario que yo conduzco, lo que pensamos ahí es que somos un medio nacional, no que somos un medio de la Ciudad de México. Entonces tratamos de
de nutrirnos de la información que surge en el resto de la República y usamos muchísima información de nuestros corresponsales que finalmente son eso, son personas que trabajan en el lugar. Exacto. ¿Qué te sigue motivando a 3 décadas y media de que empezaste en esto, mi querido Pascual? La nota de mañana. O sea, a mí es lo que me sigue haciendo despertar todos los días con ganas de hacer el mejor periódico que puedo, la mejor columna que puedo, el mejor noticiario que puedo. ¿Qué te preocupa más del futuro del país y qué te da esperanza? Lo que más me preocupa es que la ciudadanía deje de asumir su papel, que los ciudadanos dejen de asumir su papel como ciudadanos. Ojalá que nunca ocurra, ojalá que todos los días podamos tener mayor ciudadanía, porque finalmente eso es lo que hace grande un país. Muy bien, finalmente, ¿qué debería estar discutiendo el periodismo mexicano que aún no está en la agenda desde tu punto de vista? Pues a ver, es difícil hablar en general, pero creo que los periodistas a veces nos perdemos en detalles, a veces perdemos la brújula de lo que nos debe guiar, a veces incluso sabiendo y comprendiendo que es muy importante ver reflejado nuestro trabajo en una publicación, trabajamos con un propósito social. O sea, trabajamos para una comunidad, trabajamos para el lector, para el radio escucha, para el televidente y a veces de repente se olvida y siempre hay que recordárnoslo. ¿Qué vas a hacer aquí en Camargo? Acabas de llegar y agradezco, acaba de llegar, Acabo literal, de llegar, sí, hace sí. 3 minutos y aquí es un honor recibirlo aquí rápido en nuestras instalaciones. Pues enseñarle a mi familia el lugar donde nació mi padre. Vienes con tu esposa, con tu hijo, con tu nuera. Sí. ¿Verdad? Así. Ajá. Y pues es el propósito de estar aquí. Correcto. ¿Estás contento? Muy contento Perfecto. y agradecido contigo. ¿Algún mensaje final para esta tierra chihuahuense? Un saludo a todos los camarguenses, a todos los chihuahuenses. Pascal Beltrán del Río, un completo honor. Muchísimas gracias. Gracias. Luis Fernando, gracias. Gracias.